Hola amigos y amigas, bienvenidos a este conversatorio sobre medio ambiente y desarrollo económico organizado por Audiovisuales de la UCA desde el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Tenemos como invitados a Luis González de UNES. Buen día, un gusto estar acá y poder compartir. Melaris López, economista de aquí de la UCA. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y Oscar Morales de FESPAD. Muchas gracias por la invitación, un abrazo a todas y todos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Para empezar, quizás Luis nos comente un poco cuál es el panorama actual del medio ambiente en El Salvador. Bueno, creo que de manera general hay que decir que en El Salvador tenemos una crisis ambiental que se puede materializar en varios elementos o varios factores. Uno, sin duda el más grave, es el tema del clima. Tenemos el impacto de un cambio climático global que se exacerba con las vulnerabilidades que tenemos en el territorio nacional, en el tema de agua, biodiversidad, riesgos, deforestación. Entonces, todos estos elementos que también tenemos crisis nacionales se agravan con el cambio climático a nivel global. Entonces, en el país, por ejemplo, en el tema de agua, tanto en tema de acceso como en calidad, estamos como en mucha fragilidad. Tenemos muchas comunidades que no tienen agua en cantidad suficiente para una vida digna, es decir, esos 100 litros diarios que dice la OMS por persona no se tienen, que sería más o menos por familia unos 15 metros cúbicos mensuales, pues si al caso 4 o 5 metros cúbicos algunas familias, y eso solo es en el tema del acceso. Cuando vamos al tema de calidad, es decir, todas las fuentes superficiales de agua están contaminadas, heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición, y la gran mayoría de esta agua no se puede potabilizar por métodos convencionales, es decir, hirviéndola o colorándola continúa contaminada. Y esa agua es la que la mayoría de familias recibe, y pues que tenemos enfermedades gastrointestinales, o en algunos casos más graves, el tema de enfermedades renales, migrañas, infertilidad, cáncer, etcétera, producto de la mala calidad de agua. Y esto no es que esté, digamos, detenido, eso sigue agravándose porque continuamos deforestando. Somos un país muy deforestado, el más deforestado en Centroamérica, estamos en los primeros 6 lugares en América Latina, y a su vez, digamos, esto se sigue combinando como con otros elementos, el extractivismo, los monocultivos, el desorden en el cambio de uso del suelo, donde se está urbanizando, y esto digamos que se va de una manera combinando con un elemento con otro, haciendo que la mayoría de la población esté en fragilidad. Se habla de que el 89% del territorio es un territorio vulnerable, lo cual pone el 95% de la población en riesgo de que nos ocurra casi cualquier cosa. Entonces, sin duda, el tema ambiental es como muy frágil, como para ir resumiendo, afecta la dignidad de la población, o sea, la calidad de vida, y en ese sentido hay que poner la atención desde las políticas públicas que se generen y desde las acciones individuales de cada persona. Y la población en general en realidad pasa como, son de los temas desapercibidos, ¿no? Sí, yo creo de que en el día a día de la población se ven como cosas más urgentes, el tema económico, el tema de empleo, alimentación, que también está en crisis, y la crisis de la alimentación tiene mucho que ver con el tema ambiental, pero lo urgente muchas veces pesa más que lo importante, o a veces hay una combinación de elementos, y en ese sentido son otros elementos los que se ven como con más urgencia. Solo cuando hay, digamos, un desastre ambiental es como cuando la población y las autoridades le ponen atención al tema. Gracias. Melaris, hace poco la UCA sacó una investigación sobre precisamente el acceso de agua de calidad. Una breve introducción, después podemos profundizar quizás en el tema. Sí, precisamente. La universidad tiene interés en analizar varios de los aspectos que afectan la calidad de vida de las personas, y uno justamente es el acceso al agua de calidad. En ese sentido, se elaboró una investigación de aproximadamente 15 meses en el que se contó no solamente con una sistematización de toda la información que existe alrededor de cómo están los recursos hídricos en el país, sino también se pasó una encuesta con muestra nacional de más de 1.200 personas participantes, en la que se evaluó, por ejemplo, percepción de cómo consideran las personas que está el tema de agua en el país. También se evaluó, por ejemplo, cuáles son los contaminantes emergentes presentes en los ríos salvadoreños, principalmente el río Lempa, y se hizo una evaluación de cómo esto afecta en diversos niveles a la población, ¿verdad? En temas de acceso, por ejemplo, cuál es la disponibilidad que se tiene, cómo han cambiado las demandas, por ejemplo, cuál es la afectación que se tiene de diversos factores, específicamente en el tema agua. Se identifica, ¿verdad?, una crisis latente en la que temas como por ejemplo el cambio climático,
el uso intensivo que se genera del agua, sobre todo por parte de ciertas industrias a nivel nacional, y la creciente demanda que se genera en todos los sectores, pues está conllevando a que por una parte la demanda esté creciendo de manera acelerada, mientras que la disponibilidad se vea disminuida. Nuestro enfoque de investigación tiene como pilar fundamental el derecho humano al agua, ¿verdad? Consideramos que esta investigación también puede aportar a la toma de decisiones de dónde deben de estar las apuestas estratégicas para la gestión integral del agua, y también hacemos hincapié, digamos, en que este tema es un tema de largo plazo, no solamente en el análisis, sino también en la puesta en marcha de acciones concretas para poder generar, ¿verdad?, esta gestión integral que, o sea, ya no es una opción para el caso de El Salvador. Es urgente que se tomen medidas importantes que bueno, vamos a profundizar en este conversatorio sobre algunos datos puntuales para poder sustentar estas propuestas. De acuerdo. Óscar, ¿nos puedes comentar sobre el tema de la minería? Entiendo que ustedes como FESPAD son parte de un colectivo de personas que están como apoyando sobre todo el caso de los ambientalistas que han estado en detención por el tema de temas ajenos, digamos, al medio ambiente, pero que va por ahí el tema de su acusación. ¿Cómo está el tema de la minería y cómo esto es parte de una industria extractivista? Correcto, gracias. Vea, existe realmente una crisis ambiental, pero además existe un conflicto social que su corazón es justamente el medio ambiente. Un conflicto provocado por dos intereses: el interés de la gran industria, el interés de los sectores dominantes y de sus gobiernos clientelares, confrontados justamente con el interés de la gente. El interés de la gente sobre la vida, sobre la protección del ambiente, el ecosistema, sobre la protección del agua. Y todos los días la gente defiende la vida, defendiendo el agua, en contra de la industria extractiva, en contra de la minería. Pero hay confrontación con los grandes intereses del capital, cuya filosofía política en el abordaje del problema ambiental es que se ve al ambiente y a los bienes naturales como mercancías, los cuales pueden generar acumulación de capital, utilidades, ganancias. Y nosotros y nosotras, que estamos apoyando desde FESPAD, desde la Mesa Nacional frente a la Minería, junto con Luis, la UNES y otras organizaciones, estamos por defensa de la vida. Entonces se trata de un conflicto entre la vida y la muerte, entre la gran industria que propugna la muerte bajo el pretexto del desarrollo, bajo el pretexto del crecimiento económico, y la defensa de la vida justamente a través de las luchadoras y los luchadores. Esto en el espacio de la Mesa Nacional frente a la Minería, del cual somos parte, data desde hace 20 años que venimos luchando en contra de estas políticas extractivas. Y justamente el 29 de marzo del año 2017 se aprueba finalmente, producto de la lucha de las organizaciones sociales, de las comunidades, una ley de prohibición a la minería metálica. Esta ley de prohibición a la minería metálica es la única en el mundo y nosotros la tenemos. Se aprobó acá. Sin embargo, es una ley que obliga al Estado a cumplir 3 tareas específicas. Primero, la prohibición total de la minería metálica. Segundo, que haya una reconversión económica de los otros tipos de minería, que también generan una afectación e impactos ambientales. Tercero, se trata de aplicar políticas públicas de remediación a esto. Todas han sido incumplidas por el Estado. ¿Ya? Esa es una gran deuda que se tiene. Pero además, hoy existe un contexto de amenaza de retorno de la minería en El Salvador. Sobre todo con estas políticas de energía atómica, de energía, de las nuevas políticas energéticas que se están implementando aquí en el país, que se hace a través de la extracción de un elemento que se llama el torio.
y que justamente en una investigación que realiza la Mesa Nacional frente a la Minería sobre los impactos del extractivismo en El Salvador, se reconoce ese tipo de amenaza. Pero además hay todo un entorno de criminalización a las defensoras y defensores de derechos humanos, de derechos ambientales, siendo el caso más emblemático pues la detención, justamente como usted lo refería, de 5 luchadores de la comunidad Santa Marta que están siguiendo un proceso cuya audiencia se va a realizar ya a inicios de octubre y de los cuales su detención se debe a que han defendido los derechos justamente a un ambiente sano, el derecho a la vida. Entonces se están generando estas condiciones. De acuerdo. Luis, tal vez hablar un poco sobre cuál es el papel que ha tenido el gobierno de El Salvador desde la era Bukele, desde 2019. ¿Cuál es la evaluación en cuanto a medio ambiente de sus primeros 5 años y qué se puede esperar de este segundo periodo inconstitucional? No hay que decir de que el tema ambiental no es prioridad del gobierno, no aparece en su discurso, es más el tema seguridad, el tema económico o otros temas, pero no lo ambiental. Y muestra de esto es de que aunque haya asignación de fondos presupuestarios al Ministerio de Medio Ambiente u otros ministerios vinculados al ambiental, en el transcurso del ejercicio fiscal pues los utilizan para otras cosas, se los quitan y van para casa presidencial, van para publicidad, y así ocurre. Una muestra es el tema financiero, pero también se puede ver en el tema discursivo, es decir, en algún momento para el 2021 se habló de la ratificación del acuerdo de Escazú, firma y ratificación, un acuerdo regional a nivel de América Latina para permitir los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental y la protección a los defensores. Y lo menciono porque fue uno de los momentos en que el presidente mencionó el tema ambiental y él decía que no era necesario, que no se iba a firmar ni ratificar porque él consideraba de que iba a detener la impresión y que iba a proponer algunos cambios cuando no es posible. Entonces, cuando había algún tipo de planteamiento vinculado al ambiental, generalmente es para desacreditarlo o para defenderse de una mala gestión. Por ejemplo, en el 2020, previo a la pandemia, todos recordamos esta crisis de agua, que había mala calidad porque el agua caía con olor, con sabor, y entonces no se cumplían las características y la gente empezó a quejarse. Entonces ahí, bueno, salió a defender al presidente de ANDA, o en algún momento cuando eran interpelados funcionarios de salud. Ahí podemos ver el tema ambiental en el discurso gubernamental. Si comparamos lo que decía el Plan Cuscatlán, que tenía 100 páginas de la temática ambiental, y qué es lo que se ha materializado de ese plan, yo podría señalar 2 cosas. Uno es la facilitación de otorgar permisos al sector empresarial o industrial para realizar proyectos u obras que tengan algún tipo de impacto, porque efectivamente se ha buscado facilitar, quitando las consultas, aunque no ha modificado la ley, pero en la práctica no se hacen, dejando de hacer estudios de impacto ambiental para proyectos que tienen impacto, generando algún tipo de leyes que facilitan la otorgación de permisos. Pero por otro lado, también vemos en esto, digamos, falta de voluntad de una adecuada gestión ambiental, la falta de seguimiento a la legislación vigente. Es decir, tenemos leyes, ley de medio ambiente, la ley forestal, ley de gobernamiento, que en la práctica no se están cumpliendo por la falta de seguimiento de las autoridades, y se puede ver esta desidia, este desgano del cumplimiento, y mucho más querer discutir propuestas que nos hacen falta, es decir, una ley de cambio climático, una ley de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces pueden ver como estos elementos en la forma de hacer gobierno, y sin duda es preocupante considerando lo que hablábamos al inicio, o sea, la magnitud de la crisis ambiental es tal que deberían ser temas de importancia en la gestión pública gubernamental. Medaris, Oscar, ¿qué opinan? ¿Qué evaluación pueden darle al gobierno sobre este tema? Bueno, yo concuerdo con lo que Luis comenta, ¿verdad? En realidad, a nivel de todos los bienes de la naturaleza, se ha experimentado una degradación sistemática. Ha incrementado la deforestación, sobre todo proveniente de proyectos inmobiliarios y megaproyectos. También ha incrementado el tema de contaminación de aguas, aunque aquí quiero hacer un matiz porque en realidad el tema
hídrico de por lo menos 50 años ha experimentado una degradación sistemática. Sin embargo, en los últimos años ha habido una acelerada crisis de agua, ¿verdad? Y creo que también esto refleja dónde están puestos los intereses, ¿verdad? Definitivamente el tema ambiental sale de la agenda pública, no solamente a nivel del Estado, como del gobierno central, mejor dicho, sino a nivel también de los municipios y ahora también con la reconfiguración que hay. En ese sentido, digamos que el gran ausente de esta gestión es el medio ambiente, no solo en términos presupuestarios, sino en términos de incluso de normativas. La que se ha aprobado únicamente en este contexto ha sido la Ley General de Aguas, que dicho sea de paso, ha sido una ley cuestionada, porque la sociedad civil organizada estuvo por muchos años peleando por una ley que tuviera un enfoque de derecho humano, y aunque esta ley en el papel lo dice, en la realidad tiene como varias cuestiones encubiertas, incluyendo, por ejemplo, las concesiones por más de 15 años, ¿verdad?, para las explotaciones, incluyendo el rol también que se les da a las juntas de agua, que son entes fundamentales en el desarrollo territorial y que juegan un papel fundamental en la provisión de agua, sobre todo en las zonas rurales, ¿verdad? En ese sentido, digamos, como la suma de todas estas situaciones nos dice que el medio ambiente está ausente, aun cuando previo a la entrada de las gestiones del presidente Bukele, había mucha información que nos decía el país está degradado. En ese momento, bueno, se hablaba de un 70% de degradación a nivel nacional. Eso evidentemente ha cambiado, sobre todo pues, después de pandemia y con todas las gestiones que se han hecho. Y bueno, definitivamente el balance y el gran perdedor de esta gestión es el medio ambiente. De acuerdo. Oscar. Yo creo que la clave es para quién gobierna este gobierno. Y cuando uno ve su gestión pública y sus políticas públicas, uno se entera de que no gobierna para la gente y que no gobierna para el rescate de la vida, por ejemplo. Hace poco Merari mencionaba sobre una investigación del río Lempa. El río Lempa justamente es la vena vital de nuestro país. Y no hay políticas públicas para el rescate del río Lempa. Tenemos un río que nace, del cual dependemos, pero que no nace en nuestro país. La gran amenaza de la minería a Cerro Blanco, por ejemplo, en Guatemala. Y resulta que este gobierno no dice nada. Ha sido al momento el gobierno de Guatemala que ha puesto un alto, digamos, a la promoción de la minería Cerro Blanco a cielo abierto, pero no se ha prohibido la minería. Y este gobierno callado. Al contrario, retomo la primera intervención, hay una amenaza de retorno a la minería. Es decir, un gobierno que gobierna para sus propios intereses y para generar más acumulación de capital, porque las políticas extractivas generan eso para ellos. Muerte, pero acumulación para ese gran capital. Cuando uno habla de políticas públicas y de gestión pública, hay que ver cuáles son las acciones, más que el discurso, como decía Luis, porque puede existir toda una narrativa de defensa de la soberanía alimentaria, que por cierto el gobierno habla de seguridad alimentaria, no de soberanía alimentaria, y pretende con estos mercados comunales que ponen los parques, ¿sí?, que están llenos de productos transgénicos y unos grandes tomates, así unas grandes verduras que cuando uno las prueba tienen un sabor raro, ácido, ¿ya?, que está envenenando a la gente, porque la principal apuesta de este gobierno es generar una imagen frente a la población, pero la población debe estar clara que en la práctica este gobierno no está generando ninguna política pública en defensa del ambiente. Le hemos propuesto una reforma al reglamento, un nuevo reglamento a la ley de prohibición de minería metálica que no está tomado en cuenta. Se le ha propuesto reformas a la ley de agua justamente y están encabetadas. Se le ha exigido a los diputados del Sistema de Integración Centroamericana, del Parlacen, que se apliquen políticas en defensa de las cuencas hídricas,
que son compartidas con otros países y no han hecho nada. Es decir, en la práctica, por más que el discurso ellos digan que están defendiendo la vida y el medio ambiente, en la práctica no existe nada de esto. Y a nivel urbano, lo perceptible es cómo van apareciendo nuevas construcciones y colonias, ¿no? Correcto. Y el montón de enfermedades, hombre, que se han desatado. Y esto del dengue, la crisis del dengue, cuya respuesta fue salir con unos helicópteros a tirar más químicos, ¿ya? Y no un abordaje integral sobre el tema de la salud, un abordaje estructural. Es decir, es un gobierno de apariencias, ¿ya? Pero que en la vida real no se está haciendo nada por la protección del medio ambiente. Sin embargo, goza de mucha popularidad entre la gente, ¿no? Sin duda. Es un gobierno con mucha popularidad, pero no es un gobierno popular. Es decir, no es un gobierno que responda a los intereses de las clases populares, porque los intereses de las clases populares son la defensa de la vida, la defensa de la vivienda, la defensa del trabajo, la defensa de la educación, de la salud, y nada de eso estamos viendo. Sin embargo, estamos viendo un gobierno que tiene todo un aparataje publicitario y que goza de una gran popularidad, de un gran rating, pero no es un gobierno de naturaleza popular, no gobierna para los intereses de la gente. De acuerdo. Merari, quizás hablamos un poco a profundidad sobre la investigación, cuáles han sido los principales hallazgos y cuáles son las propuestas que se tienen. Sí, quisiera comenzar diciendo que de una de las principales conclusiones que sale de este estudio es que la crisis hídrica ya se siente. 8 de cada 10 personas encuestadas a nivel nacional respaldan esta afirmación y lo han visto, por ejemplo, porque los cuerpos de agua cercanos a sus comunidades están contaminados, o porque han visto disminuido el caudal de ríos que antes eran permanentes, ahora se han convertido en ríos de invierno. También lo perciben en la calidad de agua que reciben al interior de sus hogares, y por supuesto hay enormes diferencias. Nosotros podemos identificar por lo menos 3 variables, digamos, en las que estas diferencias son muy marcadas. Primero, a nivel territorial. No es lo mismo un hogar que está en la zona urbana, que muy probablemente va a tener más horas de servicio, que un hogar rural, donde tiene que abastecerse de diferentes fuentes, no necesariamente de cañería domiciliar. De acuerdo con los datos que hemos obtenido, un 50% depende exclusivamente de las juntas de agua, ¿verdad? Insisto en esto porque las juntas de agua juegan un rol protagónico dentro de la provisión, ¿verdad? Y también porque de alguna manera necesitan reconocerse. En 2018, si no estoy mal, se declararon entes de interés social. Sin embargo, a la fecha de ahora, en realidad han quedado relegadas y hasta algunas han sido criminalizadas. Para explicar un poco a la gente, ¿pudiera decirnos qué son las juntas de agua? Las juntas de agua son estos sistemas, sobre todo de carácter comunitario, que se configuran a nivel de los territorios rurales y que proveen de agua a estas comunidades. En medio de toda esta crisis también hemos podido constatar que a lo largo de 10 años, entre 2012 y 2022, mientras que la demanda está aumentando en un orden de más del 15%, la disponibilidad de agua ha estado disminuyendo en un 2.5% en el mismo periodo. Eso significa que mientras que la demanda va creciendo, la disponibilidad va disminuyendo. Tanto es así que El Salvador es hoy por hoy el país que tiene la menor disponibilidad por persona al año. El Salvador cuenta con más o menos 2.800 metros cúbicos de disponibilidad por persona al año. Esto no significa que todos y todas tengamos 2.800 metros cúbicos disponibles, sino que es un promedio simple en el que se divide todo el agua disponible entre la cantidad de personas, ¿verdad? Pero es un parámetro para que podamos decir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lo que se conoce como estrés hídrico. De acuerdo con datos generales, ¿verdad? 1.700 metros cúbicos por persona al año, menos que eso se está en estrés hídrico, ¿verdad? Entonces El Salvador, digamos que no está en ese nivel, podríamos decir que está en una suficiencia hídrica relativa, pero está más cerca del estrés hídrico que del promedio del resto de países de América Central.
Por ejemplo, Guatemala tiene más de 6.000 metros cúbicos por persona disponibles al año. Costa Rica tiene más de 22.000 metros cúbicos por persona al año, o sea, 10 veces más que El Salvador, ¿verdad? Lo cual nos aleja del promedio centroamericano y nos acerca más a este parámetro de estrés hídrico, ¿verdad? Y a eso pues se le suma todos los posibles factores que hoy por hoy están generando que esta crisis pueda incrementarse de mayor manera. El 95% de las aguas residuales van a terminar en un cuerpo receptor sin tratar, provenientes sobre todo de la red domiciliar, y al menos el 10% de las aguas de la industria también terminan en un cuerpo receptor de agua sin ningún tratamiento. Eso significa que si continuamos con ese patrón, pues en los próximos años el acceso al agua será mucho más difícil de lo que ya es. Ya Luis mencionaba, ¿verdad?, que hay territorios, que hay comunidades donde el acceso al agua es sumamente difícil, cae pocas horas, cuando cae muy probablemente no cumpla con las condiciones para decir es un agua potable, y en la zona urbana también lo hemos visto. De hecho, el agua también es una fuente de conflicto, ¿verdad? Justamente porque riñe entre todas las actividades, porque el agua básicamente es tan compleja que en realidad traspasa territorios y traspasa las actividades productivas que se puedan generar y por supuesto las necesidades de abastecimiento de las personas. ¿Qué proponen ustedes dentro de la investigación? Nosotros, digamos que le hemos denominado de esta manera. Hemos propuesto como un decálogo de políticas públicas en donde se hace el llamado. Para empezar, nosotros abordamos el tema de las desigualdades territoriales, ¿verdad? Es necesario entender que no puede persistir esta desigualdad, porque en la medida en la que persista una atención desigual del acceso a nivel territorial, también las condiciones de vida de las personas, sobre todo en el área rural, pues no están completas, ¿verdad? Un dato creo que bastante importante es que a nivel de infraestructura también hace falta mucha inversión. De acuerdo con algunos datos que nosotros hemos podido citar aquí en esta investigación, se necesitarían 2.178 millones de dólares solamente para el tema de infraestructura y mejorar el acceso al agua potable en El Salvador. Eso significa que los esfuerzos tienen que ser significativos, ¿verdad? Pero por supuesto aquí volvemos a retomar lo que hablábamos anteriormente, que mientras las prioridades no se centren en lo que realmente es vital, estas desigualdades van a seguir profundizándose. Nosotros hablamos de muchas cosas, digamos, en estas propuestas. Sin embargo, es necesario, digamos, como que esta información pueda llegar a quienes toman las decisiones, porque al final, como academia, cumplimos un rol de informar, cumplimos un rol de investigar, pero nos vemos, digamos, con el impasse de que si esto no se toma en cuenta, solamente estamos declarando un futuro bastante gris, ¿verdad? Y no un sustento para decisiones al respecto. Luis, ¿cuáles son sus impresiones sobre esta investigación y también bajo la experiencia que tiene UNES en este rubro? ¿Qué casos significativos hay sobre este tema o qué nos pudiera aportar? No, sin duda creo que la investigación refleja lo que se vive en el país. O sea, el tema de agua ha generado conflictividad de larga data y creo que tiene un impacto diferenciado en género, porque efectivamente son las mujeres y las niñas las que más sufren esta realidad, porque históricamente se les ha asignado la tarea de abastecer de agua el hogar. Entonces, niñas, mujeres que dedican 2-3 horas diarias para llevar agua al hogar, caminar 2 o 3 kilómetros y ni siquiera garantizando la calidad. Entonces esto es como muy común y también un poco lo que se menciona a nivel de propuestas. Yo creo que es importante eso de que para comenzar hay necesidad de una voluntad política y en esto de que aunque tengamos poca agua en el país físicamente en comparación a la región, nos alcanzara a subir una equitativa distribución. Pero un poco lo que ocurre, y lo mencionaba Meraris, es decir, todo el agua se divide por partes iguales para poder sacar el per cápita, pero la realidad no es esa. La realidad es que tenemos sectores económicamente fuertes, empresas, industrias, agroindustrias,
por ejemplo, la caña de azúcar, por ejemplo, que se quedan con grandes cantidades de agua para su producción, pero tenemos comunidades, colonias, familias que tienen muy poca agua. Entonces la realidad más o menos es de que el agua de mejor calidad, fácil acceso y más barata la tienen las empresas, y la de más difícil acceso, más cara y más contaminada la tiene la gente. Entonces, cuando se habló de la Ley General de Recursos Hídricos o Ley de Aguas, en el pasado se buscaba querer regular estos aspectos y decir, bueno, es que hay prioridades en el uso del agua y lo más importante es el derecho humano al agua, después el mantenimiento de ecosistemas, el abastecimiento de población y después todo lo demás, el agua para producir alimentos, el agua para otras cosas que no son alimentos, comercial, industrial, recreativo, pero en este momento es un desorden, es decir, hay lugares que tienen más prioridad el agua para piscinas que el agua para la gente. Y ahora, ya 2 años de aprobada la Ley General de Recursos Hídricos, no se ha resuelto esta realidad. Esta injusticia hídrica no se ha resuelto y tiene que ver con voluntad política, es decir, cómo atendemos las necesidades de los débiles, de los vulnerables y no de los que siempre han tenido estos beneficios. Entonces, creo que la investigación da luces sobre esto y creo que es importante para las autoridades retomar lo que dice la investigación y en base a eso, esos elementos que señalan, corregirlos desde las políticas públicas, pero de nuevo, no solo corregirlo en el papel, sino que implementarlo. De nada sirve poner un macromedidor en una tubería de alguien que extraiga agua del río para regar un cultivo, sino alguien que esté permanentemente vigilando de que no extraiga más de la cuenta. O de nada sirve poner una cantidad de normas para proteger un bosque si también no hay vigilancia en ese sentido. Entonces, pasa efectivamente por la regulación, pero también el cumplimiento de la regulación. Saliendo un poco del tema de agua, el aire que respiramos, Luis. Sobre el aire hemos hablado poco. ¿Cómo estamos en los niveles de contaminación? Bueno, también año con año la cantidad de contaminación en el aire aumenta y el Ministerio de Medio Ambiente hace reportes de calidad de aire en su observatorio ambiental y hay una cantidad de cosas, pero yo creo de que en los últimos años es más el tema de las emisiones de automotores. Hay que decirlo que de la pandemia para acá la cantidad de automotores en el país ha aumentado, se habla de que hay 1.200.000 vehículos, de los cuales un 80% están concentrados en el área metropolitana de San Salvador, es decir, entre los 14 y 22 hoy distritos más cercanos a la capital. Entonces esta cantidad de vehículos nos genera, pues además del tema de contaminación sonora, del tema de parqueo, de la necesidad de buscar un espacio público para parquearlos, el tema de emisiones, que muchas también son emisiones que generan calentamiento global y por tanto cambio climático, pero otras que generan contaminación. Si sumamos estos gases contaminantes, estas partículas contaminantes con las que genera la industria, las empresas, las sumamos también con contaminantes, digamos, o partículas que se pueden considerar contaminantes como el polvo del Sahara, que nos llega por algunos momentos. Hice esta como pausa porque si bien en algún momento esta puede considerarse una partícula que contamina porque puede generar enfermedades, también tiene otros beneficios más que todo en producción de alimentos, porque digamos que genera un abono en los campos. Pero entonces si sumamos todos estos elementos, el nivel de contaminación del aire ha ido aumentando a través de los años. Y cuando ha disminuido un poco es cuando efectivamente las autoridades hacen una adecuada inspección de los vehículos automotores, de las empresas, para que sigan los reglamentos de emisiones, para que efectivamente tengan un buen desarrollo del motor, para que no haya esta cantidad de emisiones que en algún momento puede ser dañina. Entonces, de nuevo, se pueden hacer cosas para evitar esto, se pueden tomar acciones, claro, de acciones individuales en la población, en no tener tantos vehículos en un hogar, en caminar, utilizar la bicicleta, utilizar el transporte público, obviamente pidiendo que se mejore su calidad, su seguridad, el respeto que uno puede obtener en este tipo de transporte, pero también hay necesidad de políticas más globales o más nacionales generadas por el Estado, que genere efectivamente un transporte seguro, eficiente, económico, que genere, digamos, permita el acceso de vehículos como más eficientes en el consumo de gasolina, vehículos eléctricos, entre otras medidas que combinadas podrían hacer de que se reduzcan las emisiones contaminantes a la atmósfera y que afectan a la salud de la población y el ecosistema. De nuevo, así como he mencionado en el tema atmosférico, en el tema de aire en El Salvador, también aplica para otros rubros, pero pasa por voluntad política. Hubo un intento de hacer carriles para bicicletas, recuerdo. Sí, y en algunos lugares se han hecho,
pero si esto no se combina con una sensibilización vial, pues lo que hace es poner en peligro a las personas que andan en bicicleta por el tema de los autobuses, los vehículos. Acá la gente que anda, por ejemplo, en motocicleta sufre accidentes todos los días. Entonces, creo que está bien hacer obras de infraestructura, pero tienen que ir combinadas con concientización, con formación en estos temas, para que, digamos, que se desarrollen de la mejor manera. De acuerdo. Oscar, quizás profundizamos un poco el tema de la minería y el caso de estos ambientalistas. Bueno, como decíamos, hay toda una política desde el gobierno, desde la gran industria, por criminalizar a las defensoras y defensores de derechos humanos y derechos ambientales, ¿no? El 8, 9 y 10 de octubre se realizará la audiencia de vista pública para estos 5 defensores. Estamos atentos, estamos también queriendo visibilizar y sensibilizar también a la gente de que estos defensores han sido justamente procesados por defender sus comunidades, por oponerse a las políticas extractivas y no como lo quiere hacer ver Fiscalía, que es al final un pretexto para criminalizarlos, que es por crímenes de guerra, ¿no? Sino que es por justamente la defensa de las políticas ambientales. Nos solidarizamos con la comunidad, con la familia, estamos acompañando y creemos de que es necesario de que la población se entere, pues, de que la defensa justamente por los derechos ambientales es necesaria, pero además se tiene nos tenemos que solidarizar e involucrar en estas prácticas de organización y de defensa, ¿no? Que no son solo estos 5 defensores, sino que cuando la gente sale a protestar porque no hay agua, y con este régimen de excepción, por ejemplo, puede ser criminalizada también por eso. Es decir, de que lo que le puede pasar a mi vecino me puede pasar a mí por defender algo como el agua, pues, como los bienes, naturales, no los recursos naturales. Entonces, nosotros, pues, en ese contexto que pretendemos iniciar, pues, también una política de solidaridad y de apoyo a estos defensores. Hablaban de una nueva amenaza minera. ¿Cuáles son los signos que los llevan a pensar esto? Correcto. Vea, tenemos ahí, pues, esto comenzó con una alerta justamente de un medio de comunicación que hizo también una investigación, pero sobre todo por los mismos miembros de las comunidades que comenzaron a alertar la presencia de mineros con las mismas prácticas, ¿no? De empresas dedicadas, pues, en otros países como Perú, a las prácticas extractivas, ¿no? Y que comenzaron otra vez a aplicar sus mismas políticas de querer ganarse a la población ya a través de sus torneos de fútbol, de apoyar a las comunidades, y que al final lo que generan es todo un contexto, todas unas circunstancias que para recibir apoyo de la población y que no exista una resistencia a las políticas extractivas, ¿no? Pero además el Estado forma parte también de organismos internacionales dedicados a la minería, ¿no? Y al extractivismo. Y además está aprobando una serie de convenios internacionales también. Bueno, se financió en el presupuesto del Estado en el año pasado, por ejemplo, más de 4.5 millones de dólares que la Asamblea Legislativa destinó para una revisión de la Ley de Prohibición de Minería Metálica, y hasta el momento no tenemos información sobre eso. Entonces son signos que nos van alertando de la posible regresión, ¿no? Se aprueba, por ejemplo, la Dirección General de Minas y Hidrocarburos, ¿ya? Estamos viendo un cambio de funcionarios, por ejemplo, que de la ASA pasan al ANDA, y esto implica que hay todo un montaje institucional que pretende justamente generar un retorno o condiciones institucionales también para un retorno de las prácticas extractivas prohibidas aquí en el país, ¿no? Claro, subsisten otras prácticas extractivas, como ya lo decía, en el cultivo de la caña de azúcar, la pesca, por ejemplo, monopolizada por las grandes industrias, la industria Calvo, por ejemplo, con el atún. Es decir, todas estas prácticas son prácticas extractivas que ya existen, pero la prohibición específica de la minería metálica
pues también tiene ese proceso de regresión. Frente a ello, hemos propuesto en principio elevar a potencia constitucional lo que es la prohibición de la minería metálica acá en el país, ¿no? Que efectivamente existe una ley, pero que hay que reconocerla a nivel constitucional con una reforma del artículo 117 de la Constitución, que expresamente lo prohíba, ¿verdad? Exigimos todavía un nuevo reglamento que garantice la aplicación de la ley antiminería metálica. Y pues con esta serie de reformas institucionales creemos nosotros que podemos generar también un nivel de defensa ya y de mayores instrumentos legales y instrumentos científicos como la investigación de la UCA, ¿verdad? Que nos sirven a nosotros como herramienta de lucha también para la defensa. Yo recuerdo haber hablado con gente de San Isidro y ellos sospechaban incluso de extranjeros que andaban en la zona y ofreciendo como comprarles casas, no recuerdo, no sé si tiene testimonio de eso. Es correcto, justamente ahí es toda una... Estas son prácticas pues, que otrora han ocupado estas industrias extractivas, la ocupó la empresa como la Pacific Rim, después Oceana World, ¿no? Y las comunidades, los miembros de comunidades están denunciando justamente el retorno de extranjeros que han llegado a comprar sus terrenos, ¿ya? Donde se había identificado la posibilidad de generar minería y además ofreciendo, pues tú lo dices, desde mejoramientos de calles, de infraestructura, ¿no? Hasta comprar terrenos y ganarse a la población. Ok, muy bien. Para ir concluyendo, Luis, quizás, ¿qué conclusión y propuesta podemos hacer desde este conversatorio sobre el tema de medio ambiente? Creo que es importante, y lo demuestra este conversatorio, la necesidad de la gestión de la información, del conocimiento ambiental. Creo que mucha población se enajena del ambiente y mira el ambiente allá en el área protegida, allá en el arbolito, pero no se miran parte de. Y con lo que hemos hablado, en la medida de que el ambiente se siga degradando, nos va a afectar el agua, el aire, el ecosistema del cual dependemos, y eso tiene un impacto efectivamente en la salud y en el bienestar. Entonces, en la medida que hablemos de esos temas, que los reflexionemos, creo que la población se va a ir dando cuenta de esta realidad y debe tomar acción para evitar esta crisis. Eso pasa porque nos organicemos, es decir, en la comunidad, en la colonia, en la iglesia, en la cooperativa, y empecemos tomando acciones. Aquí hemos mencionado varias acciones individuales que se pueden tomar con el tema del agua, con el tema de la disposición final de residuos, el tema del reciclaje, el tema del vehículo. Hay muchas acciones individuales que podemos hacer o incluso comunitarias, pero hay que escalarlas. Y la forma de escalarlas es exigiendo, obviamente, a las autoridades con propuesta. Es decir, aquí no es que la población proteste por protestar. Protestamos frente a un problema y tenemos propuestas. En el tema de cambio climático, pues hay una propuesta de ley de cambio climático, pero también hay acciones agroecológicas en el territorio, hay protección y vigilancia de manglares, de áreas protegidas, hay viveros comunitarios, hay santuarios de semillas. Es decir, tenemos propuestas que lo ideal es que se escalaran y se apoyaran por las autoridades para poder ampliarlas y tener un impacto positivo frente a estas amenazas. Entonces yo creo de que investigaciones como la que ha trabajado la UCA, la que ha presentado Meraris, debería darse a conocer en todo el país, y fruto de las recomendaciones de la investigación, pues generar acciones, generar políticas públicas para evitar que la crisis hídrica aumente en el país. Yo creo que esas tendrían que ser como las conclusiones y recomendaciones, y cómo estas propuestas que se están generando pues se implementen adecuadamente. De acuerdo, gracias. Meraris. Sí, yo considero dos puntos fundamentales. Primero es mejorar el acceso a la información pública. En los últimos años ha habido también, ¿verdad?, un retroceso en torno a no solamente la información que se genera, sino la información de la que se dispone. Como academia tenemos este rol, digamos, de generar más información científica, confiable, que no solamente sirva para generar un reporte bonito, ¿verdad?, sino también para que las comunidades se enteren, para que la organización civil organizada pueda incidir, para que los tomadores de política pública también tengan elementos o criterios para tomar esas decisiones. Sin embargo, si no existe información oficial certera,
de fácil acceso, pues también limita mucho el trabajo que podamos hacer desde acá, ¿verdad? En ese sentido, pues un llamado también a que se generen estas condiciones, ¿verdad?, para poder acceder. Y por supuesto, la generación para espacios para la ciudadanía. Considero que es súper importante el tema de la gobernanza. En el tema de agua, la gobernanza es clave, ¿verdad? El apoyo a los comités locales, este enfoque también de la visión de cuencas, bueno, el tema, tenemos nuestro principal río, ¿verdad?, que es una cuenca tripartita, la incidencia que se puede tener al territorio. En ese sentido, la promoción y no criminalización de esta participación desde la ciudadanía es importante, porque quién más desde los territorios que se conocen los problemas, pero que también hay muchas oportunidades para proponer soluciones. Ok, gracias Medaris. Oscar. Sí, gracias. Cuando uno habla con la gente está preocupada por la comida. Y eso se resuelve con garantizar que produzcamos lo que comemos en una política de soberanía alimentaria, ¿no?, que existan condiciones también para poder producir lo que nos comemos. Nosotros no producimos ni siquiera los frijoles que nos comemos, eso lo compramos, en su mayoría a Guatemala, y que vienen contaminados, ¿no?, con un gran problema de agrotóxicos. Hay que garantizar la soberanía alimentaria, una política agraria distinta, justamente, crear toda una institucionalidad que permita una oportunidad de participación de la gente a través de acceso a la información, participación ciudadana, fomentar la contraloría social, las comunidades, organizarnos en las comunidades por defensa del agua, de la comida, ¿ya? Política de rescate del río Lempa, que es fundamental para nosotros. Ya hay un estudio, pues, sobre eso, y yo creo que es la apuesta fundamental, ¿no? Pero si en el río Lempa este país no tiene posibilidades de existencia. Evitar el retorno de la minería, ya cerrar, poner todos aquellos candados que sean necesarios para que la minería retorne. Justamente la liberación inmediata de las defensoras y defensores de derechos ambientales es fundamental para eso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Luis, Medaris y Oscar, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, un abrazo a todas y todos. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía. Nos vemos en la próxima.